Profesor, buenos días, bienvenido nuevamente a este espacio. Muy buenos días, un placer estar con ustedes nuevamente. Bien, profesor, ¿cuál es esa primera lectura? Lo que nos han mencionado en muchos titulares es que se sacude el mercado petrolero mundial. ¿Qué tan impactante podrá llegar a ser el abandono de los Emiratos Árabes Unidos de esta organización? Bueno, en realidad el impacto en corto y mediano plazo puede que sea nulo, más que una noticia o más que un análisis en términos del posible impacto económico para el mercado global, pero también para lo que tiene que ver con la OPEP. Principalmente puede que no se vea de forma tan clara y precisa en los números, sino más bien esto es más que nada una reacción que no es improvisada, no nace de la guerra propiamente tal, sino más bien lo que genera es un punto de quiebre, dado que en realidad esto es algo que se ha meditado dentro de Emiratos Árabes Unidos por casi una década, un poco más, un poco menos, y lógicamente en realidad la guerra lo que le vino a plantear es que las diferencias con Arabia Saudita en diferentes aspectos, lo que tiene que ver con el volumen de producción, la variación de precios, su población y sus costos fiscales, pero también cómo ven su política interna doméstica y su política internacional varían enormemente. Y es ahí es donde los Emiratos, lógicamente, toman esta decisión de liberarse, lógicamente, de la tutela, entre comillas, de la OPEP, pero también de Arabia Saudita. Profesor, se ha puesto en tela de juicio la cohesión interna de la OPEP y precisamente también quería preguntarle un poco si es la primera vez o la primera salida que se toma o que se lee con tanto impacto pensando que fueron 6 décadas como miembro. Sí, lo que sin duda muchos analistas han comentado de que quizás el mayor triunfo de Irán desde la guerra de los 12 días en adelante fue tensionar los conflictos internos y lograr algo que no se veía bajo ningún aspecto como uno de los logros reales, que es fracturar el Golfo y también la OPEC internamente, creando diferentes socios, pero también diferentes visiones que hoy en día, en una mira o mirando lógicamente cómo se va a reconfigurar la zona post-conflicto, genera realmente aproximadamente 4 realidades distintas entre Irak y Kuwait, que lógicamente necesitan vender, necesitan recomponerse, lógicamente necesitan integrarse y volver a poder lógicamente vender su petróleo, más allá del escaso impacto que ha tenido lógicamente la guerra en términos, como se llama, de bombardeo, de los drones, etcétera, etcétera. Pero por otro lado tenemos en la otra mira los Emiratos Árabes Unidos, un país que ha recibido más de 2.800 ataques de forma indiscriminada, dentro, como se llama, de las bases norteamericanas, y que por otra parte comprende de que ya la seguridad, particularmente que le ofrecía Estados Unidos, pero también la cobertura que le generaba Arabia Saudita, ya no tiene cabida en sus planes para esta región que se consolidará como multipolar cuando acabe la guerra, ya sea a corto o a mediado plazo. Profesor, profundicemos por favor acerca de las consecuencias, porque si bien no tiene que estar directamente relacionado, no está directamente relacionado con la guerra, pues sí vienen temas también vinculados al alza de energía y que pues terminan afectando a las poblaciones más pobres. Sí, por supuesto, porque lo que hay que comprender es que aquí lo que hay es una disputa sobre dos visiones de la OPEP en términos de cuál es el propósito y cuál es la variable. Eh, para Arabia Saudita, que es el que produce o el que tiene la mayor capacidad no solamente de stock de petróleo, sino también de producción real, aproximadamente el precio de equilibrio fiscal que uno lo podría mencionar es aproximadamente entre 80, 90, 100 dólares el barril, versus los Emiratos Árabes Unidos, que puede vivir
sin ningún problema, y con esta salida va a apostar a que los precios lleguen a $50 el barril, lo cual lógicamente dejaría a algunos competidores fuera del mercado porque necesitan un precio más alto para ser rentable, pero por otra parte le hace un guiño a Donald Trump y lógicamente se consolida como un aliado principal, porque con esto lógicamente en el largo plazo, no en el mediano, no en el corto, podía bajar lógicamente los precios del petróleo y también generar un efecto dominó, dado de que Irak, Kuwait, ya lo hizo Qatar en su momento, podría lógicamente salir de la OPEC o la OPEC Plus y lógicamente tratar de generar un mayor volumen, maximizar la extracción, más que mantener un precio alto a través, ¿cómo se llama?, de la acumulación de petróleo más que la venta propiamente tal. Ahora también el Golfo está en una guerra de diversificación económica porque sabe que en algún momento las energías renovables podrían lógicamente desplazar en algún momento al petróleo como energía global. Profesor, ¿es descabellado decir que se reconfigura el poder en Oriente Medio a partir de esta decisión? Me ha llamado la atención también a partir de varios análisis. Obviamente también le asignan un poco de presión a Arabia Saudita, pero desde lo geopolítico, ¿qué lectura también se puede tener? Sí, porque lo que se está consolidando aquí, esto es sumamente importante porque lo relevante aquí, lo que se pone en juego es que Emiratos Árabes Unidos lo que hizo fue prepararse para este momento, generar las condiciones en las cuales esta decisión no le generara un daño interno en términos de varias cosas. Por ejemplo, eh, generó una serie de sistemas alternativos de pago. Emiratos Árabes Unidos está integrado al sistema de pagos chinos, lógicamente a través de los corredores de oro o los petro-yuanes que se llama, que tiene que ver con esta idea de que de un tipo, como se llama, de monedas digitales de bancos centrales, que es el proyecto Enbridge, en donde lógicamente pueden venderse y comprarse barriles de petróleo a través de la moneda china, y también esa moneda lógicamente estaría validada o consolidada a través del oro que estaría en Shanghai. Por lo tanto, ya tenemos una forma alternativa en donde los Emiratos Árabes Unidos no solamente se está posicionando hacia el mercado occidental, sino hacia el mercado asiático. Por lo tanto, está integrado al sistema de pagos chinos, está integrado a los corredores de oro, es el quinto mayor minero de Bitcoin del mundo, después de Estados Unidos, lógicamente, Irán, Rusia, China, y por lo tanto está apostando fuertemente por las monedas, por las criptomonedas, pero por otra parte está lógicamente generando vínculos a través de el Fed norteamericano para no vender activos norteamericanos, pero que lógicamente Estados Unidos pueda reembolsar dólares que los necesita, lógicamente dado que el estrecho de Hormuz está lógicamente cerrado. Por lo tanto, las variables que Emiratos Árabes Unidos estructurales creó, lógicamente no solamente tienen una apuesta geopolítica, sino reconfiguran una mirada en donde hoy en día la mayoría de los países del Golfo están en una sensación de sálvese quien pueda, en las condiciones que pueda, y lógicamente veremos en el futuro si es que podemos lógicamente alinearnos de alguna forma en términos políticos y económicos, pero en este momento Irán logra uno de sus objetivos, que es desconfigurar lógicamente una semiestabilidad y lógicamente poniendo sobre la mesa las profundas diferencias y también disputas, como por ejemplo ha sido Emiratos Árabes Unidos con Arabia Saudita, no solamente en Sudán, sino también en Yemen y lógicamente en otras partes del Cuerno de África hasta Libia. Por lo tanto, sí, Irán logra un objetivo, pero es un objetivo que ya se veía venir y que en realidad la guerra lo que vino fue a consolidar.
Profesor, me gustaría que profundizáramos sobre eso. Seguramente no queda tan claro cuál era el rol o cuál es el propósito de Irán, cuál es el beneficio que obtiene con este tipo de anuncios. Primero porque Irán en una situación post-conflicto va a tener que normalizar de alguna u otra forma sus relaciones con el Golfo. Y es más difícil que Irán pueda normalizar sus relaciones con el Golfo si tiene que negociar con un bloque cohesionado, coherente y consolidado, versus si tiene que negociar de alguna u otra forma con diferentes actores de forma paralela, dado que puede lógicamente ofrecer ciertos beneficios y ciertas circunstancias a uno versus a otro, y por lo tanto en esas negociaciones lógicamente no solo va a generar una guerra armamentística, y como lo conversábamos en alguna conversación anterior, incluso que lógicamente varias potencias, entre ellas Arabia Saudita, estén interesadas en lógicamente la adquisición de capacidad nuclear, lo cual le daría otro argumento a Irán para decir, bueno, si en la región se está generando una búsqueda de generación o de producción o incluso de compra de armamento nuclear, ¿por qué yo no lo podría tener? Eso por una parte. Pero por otra parte, también las negociaciones en torno al estrecho de Hormuz son mucho más factibles para Irán si tiene que negociarlas por separado en vez de volverlas a negociar con un bloque, porque lógicamente puede generar ciertos tipos de alianzas o ciertos tipos de cooperaciones con algunos actores versus con otros, en los cuales lógicamente sabe que no se va a poder generar ciertos puntos básicos, como entre ellos Emiratos Árabes Unidos, que lógicamente no solo se alinea claramente con Israel, sino también con Estados Unidos en términos de su seguridad y defensa nacional, pero por otro lado diversifica su producción y venta no solamente en el mercado norteamericano, presionando lógicamente al dólar, sino también abriéndose a lo que tiene que ver con las cadenas, como se llama, de oro, criptomonedas, y también con el ingreso de los petroyuanes, que se le llama hace un par de años, que ingresan fuertemente a la región. Bien, profesor, nos queda muy claro. Finalmente quisiera que hablemos un poco sobre la lectura de este anuncio en términos de la transición energética, y es que algunos ven esa medida como una señal de que vamos a depender cada vez menos del petróleo, pero también la pregunta es, en paralelo, los Emiratos Árabes Unidos van avanzando, siguen avanzando en esa transición, ¿pueden marcar un precedente? En realidad es una medida mucho más que puede ser un poco contradictorio, pero el planteamiento de los Emiratos Árabes Unidos tiene que ver con maximizar la extracción y la venta de petróleo, en tanto de que los precios estén acorde a su necesidad fiscal. Lo que Emiratos Árabes Unidos pone sobre la mesa es decir, ¿por qué estamos vendiendo? ¿Por qué tendríamos que, lógicamente, ponernos de acuerdo para vender a más de $100 o por lo menos $100 el barril de petróleo, si en algún momento estos precios van a ser irreales, dado que estamos presionando a que, dado que el valor es tan alto, los países busquen alternativas de un cambio de energías? Si nosotros apostamos por petróleo barato, no estaríamos incentivando el cambio a energías renovables, sino lo estaríamos atrasando, porque sería o seguiría siendo más competitivo la producción y venta de petróleo versus, lógicamente, otro tipo de energías renovables, sobre todo la nuclear, que necesitan una enorme capacidad de inversión inicial para la puesta a prueba, en el sentido de que todavía piensan que Asia, África y lógicamente Latinoamérica todavía no está preparado para este cambio, lógicamente, de estructuras energéticas. Entonces Emiratos Árabes Unidos plantea de que no tiene sentido caminar hacia ese paso si podemos ofrecerle petróleo extremadamente barato, competitivo, y lógicamente que se mantenga este modelo lo máximo posible hasta que Emiratos y lógicamente todos los países que venden petróleo puedan diversificar su economía en otros aspectos, que es ahí en donde Irán también, lógicamente, está apostando que
que este hubs económico, financiero, estructural que Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Dubái particularmente ha tratado de presentar, también fue golpeado no solamente en su ámbito turístico, sino también en términos de que qué tan seguro pueden ser si Irán puede acceder y bombardear zonas estratégicas sin ningún tipo de problemas. Es el análisis del profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara, también director ejecutivo de El Intérprete Digital. Hoy analizábamos varios puntos que refieren a la noticia y al anuncio, mejor hecho por Emiratos Árabes Unidos, que deja la OPEP ahora en el mes de mayo, y pues también hay bastante expectativa en el mercado petrolero mundial. Profesor, gracias por acompañarnos una vez más. Como siempre, un placer y muchas gracias por el espacio.